Cuando compras un control, hay muchas opciones. Están los controles de primera, con excelentes botones, palancas bien calibradas y todo funciona perfecto, pero con un precio muy alto. Y a partir de ahí, una bajada donde vamos intercambiando calidad por precio. Y lo más barato te suele dejar con palancas mal calibradas, botones esponjosos y muy poca compatibilidad. Pero cada vez que veo otro control barato pienso, ¿será este? ¿El control que va a romper todos los esquemas y es bueno, bonito y barato? ¿O será otro triste intento de vender los mismos componentes en otro cascarón? Veamos en dónde encaja el BSP D3, un control telescópico barato, pero que guarda una que otra sorpresa. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Este control es de esos productos que de repente me empezó a salir en anuncios por todos lados. Y aunque la verdad al principio lo descarté por el precio, con la asistencia de muchos suscriptores de que lo probara, me convenció de que había algo especial. Y tenían razón. Pero no nos adelantemos, veamos primero qué es el BSP D3. Este es uno de esos famosos controles sin marca que suelen empacar componentes genéricos. Y el más sin marca porque en serio, por más que busqué, es imposible encontrar algo de quién lo fabrica. Lo pedí en AliExpress y la caja me llegó así, con más de un golpe. Afortunadamente al abrirlo, viene una bandeja de plástico que lo protegió bien, y no incluye mucho más. Un cable USB-C barato para cargarlo y su manual. El diseño sigue la misma idea de muchos controles telescópicos que hemos visto, principalmente del Game Gear X2 original, con dos lados invertidos queriendo emular los Joy-Cons del Switch. Incluso el color que escogí emula claramente al Switch, aunque hay muchas opciones. Es increíblemente ligero, el plástico es suave y se siente barato, pero cumple. Incluso las agarraderas tienen un poco de textura que ayuda. Al abrirlo no se siente mucha calidad, raspa, pero funciona perfectamente. El sistema telescópico no abre mucho, pero es tan grande que no hace falta. Puede acomodar teléfonos de hasta 173 milímetros, así que muchos cabrán sin problema, incluso con funda. Del lado izquierdo y derecho tiene gomas donde se sostiene el teléfono, y en la parte de abajo dos límites. Encima de las gomas el plástico hace una cuña para que tampoco se salga. Y los dos lados están bien pensados, dejándolo de espacio donde normalmente están las bocinas. Es un diseño bastante sencillo pero funcional. Ayuda mucho a compensar que el sistema telescópico no aprieta tanto. La parte izquierda tiene literal un hoyo enorme para acomodar las cámaras sin rayarlas. Se fueron a lo seguro y parece que pensaron en el Poco X4 Pro. Aunque si tienes un teléfono con un módulo exagerado, como el Xiaomi Mi 12 Ultra, igual llega a tocar. Por abajo, el puerto USB-C para cargar la pila, que dura más o menos 20 horas de juego. Tiene los típicos botones que esperas de cualquier control actual. El único adicional es el de encendido, que también funciona como botón de menú. Por atrás es completamente negro y tiene dos botones adicionales llamados M1 y M2. La posición para agarrarlo es bastante mejor de lo que me esperaba, principalmente porque hay suficiente espacio atrás para poner los dedos, aunque al no ser tan alto, la posición necesita que pongas los dedos abajo, que sí se vuelve un poco cansado después de jugar un buen rato. Pero en general, todos los controles son accesibles y fáciles de usar. Incluso los botones de atrás quedan en buena posición. El único detalle es la posición de la palanca derecha, porque dependiendo de cómo uses los frontales, puedes tocarla sin querer, algo que suele ser típico en estos controles. Y a nivel funcional es una gran sorpresa. Con conexión Bluetooth, tiene modos para Android, iOS, Windows, con Xinput, Switch e incluso PlayStation 3 y 4. Y por cable lo mismo excepto iOS. Y también compatible con cualquier otro que utilice Direct Input o Xinput. Cambiar entre los diferentes modos no es ningún problema. Es cosa de presionar uno de los botones al prenderlo. Y aunque tiene todos estos modos, solo puedes conectar un dispositivo. Si cambias de modo hay que volver a emparejar. Y es que se quita esa espinita de los típicos controles chinos, como el Mocute, iPega y Saitake, que solo soportan sus modos para Shooting V3 y un modo para Android nativo. En este, al agregarle Xinput, abres el abanico de compatibilidad y difícilmente vas a encontrar un sistema donde no funcione. Y sí, también incluye los modos de Shooting V3 para Android y iOS, pero para iPhones necesitas la versión 13 o menor, que dudo que alguien la siga teniendo. Muchos de estos controles reusan los mismos componentes, así que ahora podemos tener la esperanza de que estas nuevas generaciones utilicen los mismos que el D3. Esto llenaría el mercado de opciones baratas y buenas, con más compatibilidad, pero más importante, con las sorpresas que ahora vamos a ver. Empezamos como siempre con lo más importante, las palancas analógicas. Y cuando pruebo estos controles baratos siempre espero lo mismo.
mal calibradas, nada de redondeo, zonas muertas y saltos constantes. Pero la mejor sorpresa de este control, las palancas funcionan como debe de ser. Antes que nada, aunque se sienten económicas, con un plástico muy ligero, por arriba tienen otro material y textura que les da suficiente fricción para usarlas. El movimiento es bastante suave, no se siente nada mecánico al moverlas ni cambiar de dirección. Solo el resorte, que si acaso tiene un poquito más de resistencia de lo normal. El traslado es bastante bueno, no es tan largo como el de un control oficial, pero es mucho más que las palancas tipo Joy-Con. Y su clic funciona muy bien. Un poquito duro, pero muy claro y no tiene problemas con la posición de la palanca. Pero lo mejor es su calibración, y es muy cercana a perfecta. En la prueba de saturación son perfectamente lineales, sin zonas muertas. Puedes pasar todos los porcentajes, y justo cuando llegas al final es 100%. Llenar la figura no es problema, y tiene las esquinas redondeadas. No son perfectas, pero es mucho mejor que la mayoría de los que hemos probado. Incluso en la prueba de circularidad tiene menos del 5% de error. Nos demuestran que no hay pretexto para tener palancas malas. Lo probamos primero con Fortnite y muy bien. Los movimientos medios y largos funcionan exactamente como te lo esperas. Solo costó un poco más de tiempo adaptarse a los movimientos más cortos. Por el poco traslado hay que presionar muy poquito, pero con una jugada es suficiente. Y funciona igual de bien para los juegos de carreras. Lo mismo, los movimientos muy suaves tienen que ser más suaves de lo normal, pero son fáciles de entender. Y así manejar los coches con movimientos suaves como debe de ser no es problema. Solo es una lástima la falta de botones analógicos. Y si lo conectas en modo PC, vilmente usa el nombre de Xbox Wireless Controller. Y eso significa soporte nativo en Apex Legends y Call of Duty Mobile en Android. El único detalle es que como que el juego se hace bolas cuando entras y hay que decirle qué tipo de controles tiene que usar. Pero es cosa de poner Xbox y ya. Y R2 y L2 se sienten tan bien que apuntar y disparar en estos juegos es un placer. Y para los pocos juegos que quedan sin soporte, como Genshin Impact y PUBG Mobile, el control funciona perfecto en Mantis para hacer el mapeo a la pantalla. También tiene su modo Shooting V3, pero con tanta fama de bans, la verdad no recomiendo usarla. A partir de hoy, ya no hay pretexto para controles con palancas mal calibradas. Si estas funcionan perfecto, el precio ya no es excusa para figuras sin redondeo, zonas muertas o saltos. La verdad es una grata sorpresa que haya un control con palancas tan buenas por el precio. Bueno, ahora pasemos a ver lo demás. Empezamos con los botones frontales. Estos tienen el acomodo ABXY. Son de plástico transparente con la letra al fondo. Y si lo ves apagado, todos tienen el mismo color blanco. Pero cuando lo prendes, cada uno está iluminado con un color diferente, que la verdad se ve muy bien y te va a ayudar si te gusta jugar a oscuras, algo que no habíamos visto en ningún otro control. Desafortunadamente no se sienten tan bien. Usan membrana y tienen mucho traslado, que no es nada raro. El problema es que necesitan mucha presión y como que se traban al salir. Eso sí, funcionan perfecto en todas las pruebas. No tuvieron errores ni nada, pero usarlos es un poco más cansado de lo normal. Y no me consta que sean lentos, solo se sienten. Donde afecta mucho es en el D-pad. Es exactamente igual que los botones frontales. Esto significa que no tiene un lugar claro para poner el dedo. Y funciona bien, principalmente en las pruebas de separación. Es obviamente imposible hacer diagonales por accidente, pero tampoco es muy cómodo para jugar. En la prueba de contra funcionó perfecto, pero sí cansa más de lo normal. Y este tipo de D-pads no suelen ser lo mejor para las pruebas de secuencia. Aunque la verdad, no tuve problema para acostumbrarme rápido y poder sacar todos los poderes. Igual tienes que volverte a acostumbrar al timing y te va a tomar más práctica lo normal, al menos que vengas del Game Seed X2. El resto de los botones se siente mucho mejor. Los superiores vienen marcados con las letras de Xbox, LB, RB, LT y RT, y a diferencia de los frontales se sienten muy bien. Usan algún tipo de switch que tiene muy buen tacto al presionarlos, y no fallan. La verdad, excelentes. Start y Select y el botón de encendido tienen un tacto muy similar, y también hacen ruido. Finalmente están los botones adicionales de atrás, y sí es algo raro porque nada más no pude hacer que funcionaran. En el manual mencionan que existen como parte del diagrama, pero en ningún lado dice para qué. Y la única información que encontré fueron estas imágenes que dicen que activan un modo turbo y un modo sniper. Pero probé todo y nada, incluso en el modo y con el app Shooting V3. Ahora sí que se quedan como un misterio. Lástima,
porque están en muy buena posición y se sienten muy bien. Si tienes uno y sabes cómo se usan, agradecería que dejaras el comentario. Así que los botones frontales, malones pero usables. Y lo mismo con el D-pad. Y los botones misteriosos de atrás, que no parecen hacer nada. La verdad es que es un buen control. No tiene fallas ni problemas. Todo funciona y está en su lugar. Y aunque los botones requieren un poco más de presión, no es nada a lo que no te puedas acostumbrar. Para terminar, probamos en el resto de las plataformas soportadas. Empezando con el iPhone, donde el modo iOS también se olvida del descontinuado iKey. Implementa un modo compatible con MFi. Seguramente no está certificado por Apple. Si no, estarían llevándose todo el dinero de lo poco que cuesta. Pero lo detecta como un control de PlayStation 4 y funciona sin problemas, en todos los juegos que soportan control. También en el Switch, donde se conecta como un Pro Controller, aunque aquí sí tendrás algunas limitantes. No tiene sensores de movimiento giroscopio, así que todas esas funciones están deshabilitadas. El segundo es que los botones frontales están invertidos. Sí respetan las letras como dice el juego, pero significa que están al revés del control original. Por lo menos el botón de encendido sirve como el de casa, aunque no enciende el Switch de manera remota. Finalmente, para conectarlo al PlayStation 3 o 4, igual que los controles originales, simplemente lo conectas para emparejarlo, y una vez que queda, lo desconectas para usarlo por Bluetooth. Y lo mismo que con el Switch, funciona pero no tiene giroscopio. Y una faltante importante, por lo menos con PlayStation 4, es que tampoco tienes el botón del touchpad. El botón de encendido sustituye al de PlayStation. Finalmente tenemos Windows. Usa Xinput, así que no tiene problemas. Funciona perfecto para juegos de Xbox, Xcloud, del Epic Store y Steam. Por fin nos quitamos esa limitante de Direct Input. Es la diferencia de querer ser compatible o nada más querer vender un control. La verdad, una gran sorpresa. Finalmente, la razón por la cual estamos viendo este control, el precio. El mejor lugar para encontrarlo es AliExpress. Búscalo como BSP-D3 o como D3 Type-C y debe de salirte en muchísimos resultados. El precio depende mucho del tipo de cambio, pero yo pagué 350 pesos por el mío ya con envío a México. Esto es más o menos $18. En serio, nunca había visto un control que funcione tan bien por ese precio. Pero ¿cómo le hacen para poder vender un control con tanta compatibilidad y tan barato? Y es que se saltan todo tipo de certificación. Implementan los protocolos sin avisarle a nadie. Y como son empresas basadas en China, no es fácil pelearles. Ojalá le abra los ojos a las empresas que quieren cobrar solo por dejarte jugar con ellos, aunque ellos no agreguen nada de valor. Sí, estoy hablando de ti, Team Apple. Si has estado en la línea entre querer comprar un control para tu teléfono, pero no querer gastar mucho, te recomiendo mucho el BSP-D3. Realmente pega muy arriba de su precio. Ahora, si quieres darte la idea de que pueden hacer controles 4 veces más caros, como el Game Series X2 y el Razer Kishi, da clic aquí para ver la reseña. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de 0 a Tech.